¿Qué tal? Buenas tardes, ya 3:04 p.m. Pues bienvenidos a esta semana número 7. Bueno, pues la semana pasada, pues no, eh, por ahí terminamos lo que es la unidad número 2 y pues con este día pues daremos comienzo a la unidad 3. Y pues bueno, pues un saludo, que estén bien. Somos 16 en este momento y ok, pues vamos a empezar. Bueno, pues eh, vamos a ver esta presentación. Vamos a ver. Bueno, la unidad que vamos a comenzar en este día es la unidad 3, que lleva por título Distribuciones de probabilidad continuas. ¿Sale? Las distribuciones que vimos la unidad pasada tienen la particularidad de que todas las distribuciones obedecen a una variable aleatoria de tipo discreto. ¿Sí? La variable aleatoria de tipo discreto, pues hay que tener en cuenta que son números fijos. Son números fijos, no importa si son decimales, pero son números que tienen un valor definido, ¿no? En este caso vamos a considerar los tipos de distribuciones cuando una variable aleatoria bueno, puede adquirir valores que no es precisamente un número fijo, sino que nuestro interés va a radicar en rangos. Entonces, fíjense, dice una definición: si el rango de una variable aleatoria X contiene un intervalo, ya sea finito o infinito, de números reales, entonces X es una variable aleatoria continua. ¿Sale? Entonces, cuando estamos hablando de que la variable aleatoria X toma un número, digamos, bueno, un intervalo de números, donde no es, digamos, muy preciso definir un número, pues estamos hablando de una variable aleatoria continua. ¿Qué ejemplos podríamos tomar? Pues la cantidad de líquido, por ejemplo, en un recipiente. Ustedes saben que pues la cantidad de líquido en un recipiente no se puede medir pues de manera definida. O sea, yo puedo contar, por ejemplo, un número de objetos, un número de pues, no sé, número de años, por ejemplo, eh, número de hijos, no sé, pero cuando estamos hablando de un líquido en un recipiente, pues no puedo decir con exactitud un valor. A lo mejor cuando yo estoy vertiendo el líquido, pues no puedo decir que hay exactamente 500 mililitros, ¿verdad? Porque pues es, digamos, un valor que puede adquirir que no es tan preciso, ¿sale? Entonces, pues tú puedes contar objetos sin ningún problema, pero contar un líquido, pues no es tan como contarlo, no se puede. Tenemos que trabajar esto como si fuera algo continuo, algo que no se puede contar de manera precisa. Otro ejemplo, pues puede ser, por ejemplo, la masa de algún objeto, ¿verdad? O de una persona también. Si a mí, por ejemplo, yo estudio la edad, por ejemplo, en años de un grupo de personas, pues a lo mejor sí es posible definir 20 años, 21 años, 22 años, pero si yo estudio la masa de un grupo de personas, no puedo definir si, por ejemplo, 60 kilos, 70 kilos, 65, porque pues a lo mejor qué tal si una muestra me da un valor de 61.0000189 y así sucesivamente. Entonces, no, eso no es útil. En este caso, si yo digo mi variable aleatoria X es la masa de algún objeto o la masa de alguna persona, pues es mejor trabajarlo por rangos. Aquí pues es más fácil si yo digo la variable aleatoria X toma valores, por ejemplo, de 0 a 10
kilogramos, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, y esto pues es más fácil de estudiar, es más fácil de tomar en cuenta. El tiempo de duración de algún fenómeno pues también entraría en esta categoría si consideramos un tiempo pues no solo definido en segundos, a lo mejor también en milisegundos y nanosegundos, ¿verdad? Ahí pues ya estaríamos hablando de una variable continua. La longitud, fíjense, también la longitud de una parte maquinada, pues sabemos también que la longitud, o sea, no puede tomar un valor específico. No puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. A lo mejor es en una parte maquinada, a lo mejor me da 1 centímetro con 1 milímetro, con 1 micrómetro, y pues eso tenemos que ponerlo mejor en estudios de intervalos, de rangos, ¿no? La corriente en un alambre de cobre, pues también podría ser, ¿verdad? Entonces aquí, si nosotros, por ejemplo, estudiamos, por ejemplo, la cantidad de líquido en un recipiente, lo estudiamos como una variable discreta. Esto a lo mejor no es muy efectivo porque en la discreta nada más estamos tomando los valores que están bajo estudio y estamos omitiendo mucha información. Entonces, cuando me ponen una variable aleatoria X de estos ejemplos, a mí me conviene usarlo como una variable aleatoria continua. ¿Sale? Bueno, pues dicho esto, cuando una variable aleatoria continua, ¿qué sucede? Dice, dada una función de probabilidad f de x, ¿qué es una función de probabilidad? Pues es, como su nombre dice, una función donde al sustituir en x el valor de mi variable aleatoria, me va a dar como resultado la probabilidad de esa variable aleatoria. ¿Sale? Si tomamos en cuenta el interés de que la variable aleatoria x se encuentre en un intervalo, fíjense, se encuentra en un intervalo, dice, el intervalo puede ser de x1 hasta x2. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense, aquí, si esto fuera una variable aleatoria discreta, aquí no tendríamos más que rectángulos. Tendríamos un rectángulo aquí, otro rectángulo aquí, otro rectángulo aquí. Así serían rectángulos definidos. Pero en el caso de una variable aleatoria continua, en realidad me interesa pues que estos rectángulos que hay aquí sean lo más delgaditos posible. ¿Sale? Que sean tan delgados que sean casi como si fueran líneas, ¿verdad? Como si fueran líneas. Entonces, aquí, en lugar pues de tener rectángulos, vamos a tener como si fueran líneas. Y al tener el interés de conocer una probabilidad, por ejemplo, como dice aquí, la probabilidad que hay entre x1 y x2, esta probabilidad pues es imposible sumarla. Ustedes saben que cuando tenemos rectángulos aquí muy pequeños que tienden a infinito, pues es imposible sumarlos. Entonces, lo que sí podemos hacer es obtener el área bajo la curva. El área bajo la curva de pues la función de probabilidad. Si ustedes pues por ahí recuerdan en cálculo, de aquí cuando hablamos del área bajo la curva, ya entramos a lo que es una integral. Una integral que es, pues es una suma de rectángulos bajo la curva, donde la longitud de estos rectángulos es lo más pequeño posible. Es un delta X, un diferencial. Es algo que se llama sumatoria de Riemann, creo. Pero, pues, como esto pues no podemos sumarlo, pues de aquí viene la definición de la integral. Una integral es un área bajo la curva, ¿sale? De hecho, si se recuerdan, en distribuciones discretas, pues lo que hacíamos era eso, ¿verdad? Era eso, o sea, teníamos aquí una función de probabilidad de esta manera, y bueno, pues teníamos pues una función, ¿no? Podría ser algo así.
No. Vamos a tomar aquí un pincel, algo así, por ejemplo, ¿verdad? Y pues en el eje X, sea X el valor de mi variable aleatoria, pues ¿qué teníamos? Teníamos rectángulos, así, ¿sale? Que eran valores pues discretos, ¿sale? Y así sucesivamente. Pero pues si ustedes recuerdan un poco sobre cálculo integral, esto, al hacer una suma de rectángulos, no es preciso, porque si se fijan, no estamos contando esta parte de aquí, este pedazo de aquí, no lo estamos sumando. Y aquí estamos sumando algo que no debemos de sumar, miren. Si se fijan, aquí hay pues un excedente que estamos agregando, y aquí hay un elemento que no estamos sumando. Pero esto se resuelve haciendo estos rectángulos lo más delgadito posible. Pero tan delgaditos que sean líneas, prácticamente que sean líneas. Y con esto ya nos aseguramos de estar sumando toda el área bajo la curva. Y bueno, pues esto es nada más para que sepan lo que es pues de dónde viene la integral. La integral es una sumatoria de Riemann, ¿sale? Y bueno, lo que vamos a trabajar entonces, cuando estemos viendo las distribuciones, es en lugar de trabajar con sumas, vamos a trabajar con integrales, ¿sale? Y bueno, regresando entonces aquí. Esta entonces es la gráfica de la función de probabilidad. Esta es el área bajo la curva entre dos variables aleatorias, x1 y x2. Y lo que hay en el área definida, pues es la probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre x1 y x2. Bueno, de aquí viene entonces la definición. Una función f sub x de x, ¿verdad? F minúscula, recuerden. Estamos hablando de una función de densidad de probabilidad o función de probabilidad de la variable aleatoria continua x, ¿sí? Si para cualquier intervalo de números reales de entre x1 y x2 se cumple lo siguiente: la función de probabilidad va a ser mayor o igual a 0. Siempre se va a cumplir que mi función de probabilidad nunca va a ser negativa. Y esto es obvio porque ya lo habíamos comentado al principio de la unidad pasada. Si una función de probabilidad me da pues probabilidades, las probabilidades nunca son negativas. En esta segunda propiedad o definición nos dice la integral o el área bajo la curva desde menos infinito hasta infinito de mi función de densidad. ¿Y esto? Disculpe, profe. Sí, dime. Entonces, para esta clase de función de probabilidad, bueno, recordamos, bueno, si yo recuerdo que para discretas, pues era, por ejemplo, la probabilidad de un número fijo, ¿verdad? Ya sea de éxitos, errores, X, cosa. Aquí vamos a considerar siempre que vamos a tener un intervalo. Sí, vamos a considerar ya lo que son intervalos ahora. De hecho, exactamente. De hecho, vamos a considerar ahora ya intervalos porque no podemos ya considerar números fijos, Claro. ¿sí? Porque pues considerar un número fijo, pues prácticamente no estaremos calculando pues ninguna probabilidad, ¿verdad? O sea, Ajá, sería algo ilógico. claro. ¿Sale? Gracias, profe. Ándale. Y bueno, eso lo vamos a comentar ahorita más tarde de todos modos. Entonces me dice la integral o el área bajo la curva de toda mi función de densidad o toda mi función de probabilidad es igual a 1. Y esto es obvio, pues porque la probabilidad, estaremos diciendo, la probabilidad de que caiga cualquier valor, pues es 1, 100%, es obvio, ¿no? Ahora, la probabilidad de que x esté entre x1 y x2, ¿sale? Pues sería la integral definida desde el límite inferior, que sea x1, hasta el límite superior, que sea x2, de mi función de densidad fx, ¿sale? Entonces, si queremos calcular la probabilidad
de este intervalo, pues hay que integrar desde x1 hasta x2. Y por último, pues era lo que comentábamos ahorita, la probabilidad de que x sea igual a un valor definido, o sea, x igual a 1 o x igual a 2, esto va a ser 0, ¿sí? Y esto es obvio porque si tenemos esta función de aquí y decimos que el área bajo la curva, ¿verdad?, es la probabilidad, pues imagínense si nos centramos nada más en un número. Es como sacar el área de una línea muy delgadita. Y eso, pues, es De un infinitas área. posibilidades. Exacto, es lo que comentabas. Es cero, o sea, el área de esa línea es cero. ¿Sí? Y bueno, pues esto es lo que tendríamos. Miren, esto se puede comprobar sacando la integral desde el límite x inferior hasta x superior. Pues es una integral, por ejemplo, la integral desde 1 hasta 1, ¿verdad? Pues es cero. Eso es casi que una propiedad. Se cumple en todas las integrales, ¿sí? Y bueno, básicamente lo único que cambia de la variable continua, pues es que ahora vamos a trabajar con las integrales. Y bueno, dice, si x es una variable aleatoria continua, entonces para cualquier valor x1 y x2, o sea, un valor de x1, x2, números, la probabilidad, fíjense muy bien, de que x esté entre x1 y x2, donde sí podemos tomar el x1 y donde sí podemos tomar el x2, esto es lo mismo que decir que x está entre x1 y x2, pero no podemos tomar el x2. Pero esto también es igual a decir que x está entre x2 y x1, pero sin tomar el x1. Y esto a su vez es igual a la probabilidad de que x esté entre x1 y x2 sin tomar ni x1 ni x2. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué se cumple? Pues por lo mismo que habíamos comentado. Es lo mismo calcular el área desde x1 hasta x2 que calcular el área desde x1 hasta un número muy pequeño antes de x2. El área pues no varía nada, o sea, va a variar por centésimas, décimas, no, ni décimas, o sea, son casi nada, o sea, es casi lo mismo. Entonces aquí se va a cumplir entonces que las probabilidades, en este caso, pues van a ser las mismas. Da lo mismo calcular esto, que esto, que esto y que esto. Aquí ya lo de menor, menor, igual, pues ya no importa. Va a ser el mismo, de x1 a x2 y se acabó. Bueno, fíjense aquí, por ejemplo, nos dice, sea la variable aleatoria continua x, la corriente en miliamperes que hay en un conductor de cobre, en un alambre de cobre. Supóngase que el rango de x es de 0 a 20 miliamperes. El rango de x es de 0 a 20 miliamperes. ¿Sale? La variable aleatoria. Fíjense que la corriente puede ser 0 miliamperes o puede ser 20 miliamperes o a lo mejor puede ser 0.000001 miliamperes. Entonces es por eso que la tomamos como variable continua. ¿Sale? Fíjense que la diferencia no es lo mismo trabajar con este tipo de casos que trabajar, por ejemplo, con variable aleatoria X, no sé, el número de pelotas que hay en un bote, por ejemplo. Pues no, aquí ya no se puede contar de manera definida. Y dice, sea la variable aleatoria X con rango de 0 a 20 y que la función de densidad, de probabilidad, es 0.05. Fíjense. Si me dice la función de densidad es 0.05, pues me está diciendo que mi función es una constante. ¿Sale? Y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una medición sea menor a 10 miliamperes? Bueno, primero vamos a graficar cómo quedaría la función. La función me dijo que es 0.05. Es una constante pues sería nada más una línea horizontal en 0.05. ¿Sale? En el eje de las X, pues sería mi variable aleatoria continua, que puede tomar valores de 0 a 20,
y me interesa nada más lo que es de 10 para abajo. O sea, voy a calcular el área que hay de 0 a 10 debajo de 0.05. Y esto pues, o sea, nada más es, si yo tengo un rectángulo, pues nada más es multiplicar base por altura 10 por 0.05, ¿sale? Y esto pues me daría 0.5, ¿no? Pero si lo quiero hacer con integrales, sería la integral desde 0 hasta 10 de mi función, ¿verdad? De x. Como mi función es una constante, 0.05, ¿qué sucede aquí? La puedo sacar de la integral, ¿verdad? Y pues nada más habría que integrar el diferencial de x, y al evaluar los límites, pues sería x evaluado de 0 a 10, ¿verdad? Y al final, pues nada más sería multiplicar 10 por 0.05, y esto sería 0.5, ¿sale? Pues eso es cuestión de que, pues, recordar un poco sobre las integrales. Por ahí si tenemos la tabla, pues qué mejor, ¿verdad? De todos modos, les voy a subir una tabla de integrales para que la tengan. Y bueno, en este segundo ejemplo nos dice, vamos a considerar ahora que la variable aleatoria se refiere al diámetro de un agujero que se taladra en una placa de metal. Dice, el diámetro requerido es 12.5 milímetros, pero muchas perturbaciones aleatorias en el proceso dan como resultado diámetros más grandes, ¿sale? Dice, la recopilación de datos indica que la distribución de X puede modelarse con la función de densidad de probabilidad, y me da esta función, 20e a la menos 20, X menos 12.5, ¿no? Entonces, pues básicamente me dice, yo tengo un taladro, el diámetro del agujero que yo quiero es 12.5, pero me puede dar diámetros más grandes, ¿sale? Y luego dice, la función es esta de aquí, 20e a la menos 20 por x menos 12.5, donde x, es decir, donde mi variable x, o sea, el diámetro, puede ser 12.5 o más, es decir, x va o es mayor o igual a 12.5. Si se desechan las piezas que tienen un diámetro que es mayor a 12.60, ¿qué proporción de piezas se espera desechar? Pues esto únicamente es calcular la probabilidad de que x sea mayor a 12.60. Entonces, pues sería una integral que va desde 12.6 hasta el infinito. Sustituimos fx por la función. Aquí está, miren. El 20 es una constante, lo podemos sacar de la integral. Y bueno, pues ya conocemos más o menos cómo calcular la integral de una exponencial, ¿sale? Se derivaría aquí, fíjense, sería menos 20 por x, sería menos 20x. Y menos 20 por menos 12,5 sería más una constante. Entonces, al derivar yo la parte del exponente, la derivo y nada más me quedaría menos 20. Acuérdense que la derivada de una constante es 0. Ese menos 20 pues lo voy a bajar aquí a la integral, pero recuerden que yo no puedo pues hacer esto así de manera directa, ¿sí? Fíjense, voy a pasar rápidamente aquí, así algo rapidito. Si yo tengo, por ejemplo, una integral así, dice ¿verdad? E a la U. Esto está un poco grande, déjenme ponerle un 12. Ahí está, e a la U por esto un poco más grande, un 20 de U. Nada más lo muevo un poco. ¿Sale? Esto, pues, ¿qué nos dice en realidad qué es? Esto es igual a E.
bueno, lo voy a copiar así, igual. Y pues es igual a E a la U también. Bueno, aquí omitimos el más C, no, ahorita no nos vamos a centrar en eso. Pero lo que nos dice es, el exponente lo tenemos que, o sea, tenemos que completar la integral. Para eso tenemos que derivar el exponente. Y una vez derivado, pues lo bajamos, que sería como mi du. Pero como yo no puedo hacer esto porque pues se va a desbalancear, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por una constante inversa, ¿sí? Por ejemplo, si aquí, como en este caso, bajamos aquí, el menos 20, ¿verdad? Que era lo que les decía. La derivada de este exponente de aquí es menos 20. El 20 ya lo sacamos. Este 20 de aquí ya lo sacamos. Este menos 20 lo vamos a bajar aquí. Pero como no podemos hacer eso, o sea, nos va a quedar el menos 20 aquí, ¿verdad? Aquí nos va a quedar el menos 20. ¿Qué es lo que hago para que no se desbalancee? Pues afuera pongo un menos 1 sobre 20. ¿Sale? Afuera pongo un menos 1 sobre 20 y ya con eso, ya pues ahora sí que no se desbalancea la integral. Aquí pues muchos, a lo mejor ustedes lo vieron de otra forma. Aquí pues la idea es esa, que hay que completarlo con una constante. ¿Y qué pasa? Como ya teníamos aquí un 20, si se acuerdan que aquí teníamos un 20, el que sacamos de aquí, sería 20 por menos 1, entre 20, pues sería menos 1. Y este menos 1, pues es el menos 1 que tenemos aquí. Miren, es el menos 1 que tenemos aquí. Entonces sería este menos 1 por e a la u, ¿verdad? E a la menos 20 por x menos 12.5. Y ya lo último que faltaría sería la evaluación de 12.6 a infinito. Sabemos que infinito evaluado en x me da e a la menos infinito. Esto me da 0. Y luego hay que evaluar la parte inferior, pero restando, ¿verdad? Entonces sería 0 menos esto de aquí, evaluado en 12.6. Al hacer esto, pues me quedaría menos por menos sería más. Y e a la menos 20 por 12.6 menos 12.5, ¿verdad? Pues sería al final 0.135, ¿sale? Entonces, pues sería la probabilidad de que, o mejor dicho, la proporción de piezas que esperamos desechar, ¿sale? Y bueno, nos hace otra pregunta, nos dice, ¿qué proporción de piezas tienen un diámetro entre 12,5 y 12,6? ¿Sale? Entonces, dicho esto, pues nada más es una evaluación de 12,5 a 12,6. Y pues no cambia nada. Sería la misma integral que tenemos aquí. Menos c a la menos 20 por x menos 12.5, que es esto de aquí. Nada más que ahora vamos a evaluar hasta 12.6 y ya se acabó ahí. Al hacer la evaluación ya saben que primero es el límite superior. Se evalúa lo que se obtenga, se le resta la evaluación del límite inferior. Este 12.5 lo cambio por esta x, ¿verdad? Y esta resta me va a dar 0.865, ¿sale? Y bueno, pues esta sería más o menos la gráfica. Como es un exponencial negativo, pues sería un exponencial de esta forma, donde pues la probabilidad de rechazar, ¿verdad? Sería esta área de aquí. Esta área de aquí sería el inciso A, el inciso que hicimos. Entonces, pues si se fijan, esto es pues recordar un poco de integral y pues no está nada difícil. Luego viene otra definición que dice lo siguiente. La función acumulada, fíjense, ya vamos a ver la acumulada. ¿Qué sucede con la acumulada? Se cumple lo siguiente. Cuando hablamos de una función de distribución acumulada, normalmente pues lo vamos a definir con una f mayúscula. ¿Se acuerdan que
La función no acumulada es con una f minúscula. Aquí vamos a darlo como una f mayúscula. ¿Y esto qué sería? Pues sería la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor definido. Y esto pues obviamente aquí sería igual. Pues sería una integral desde menos infinito hasta x de mi función de densidad. ¿Sale? Bueno, fíjense ahora lo que vamos a ver. Vamos a ver el mismo ejemplo de la corriente. El mismo ejemplo de la corriente, este que vimos aquí. Donde mi función es 0.05, en este mismo ejemplo, me dice, aquí, la función acumulada, ¿cómo sería? Pues sería cuando x es menor que 0, cuando x es menor que 0, mi función sería igual a 0, ¿verdad? Cuando mi función acumulada aquí, fx de x igual a 0, para x menor que 0. Y luego dice, y cuando x está entre 0 y 20, fíjense que para 0 y 20, mi variable aleatoria ya tiene validez. Cuando era menor que 0 no tenía validez, entonces ahí la probabilidad sería 0. Ya tiene validez, ¿y cuánto vale la probabilidad aquí? 0.05. Entonces, pues esta función acumulada, simple y sencillamente sería 0.05. ¿Sale? Y por último, dice, finalmente, bueno, aquí recuerden que como estamos integrando de 0 a x, ¿verdad? Al sustituir fx, que es 0.05, una constante, la integral de una constante sería pues una constante por x, ¿verdad? Y por eso tenemos 0.05x. ¿Sí? Y bueno, por último, ¿qué pasa cuando mi x es mayor o igual a 20? Cuando es mayor o igual a 20, en función acumulada, es cuando ya sumamos todas las probabilidades. Es cuando ya se sumó todo. Entonces aquí, pues sería 1. Para x mayor o igual a 20 sería 1. Esta sería la gráfica, miren. Esta de aquí. ¿Sale? Entonces, cuando x es menor que 0, como la variable aleatoria ahí no participa, pues todo es 0. De 0 a 20, todo es 0.05. Entonces, todo esto se va a ir a medida que x va agarrando valores de 0 a 20, todas estas probabilidades se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, hasta llegar a la unidad, al 100%. Y ya más para acá, pues ya tendría yo todas las probabilidades, entonces ya no se mueve de 100%. Y esto se resume entonces en esta expresión de aquí, miren. ¿Sale? Entonces esto sería la función acumulada. Vamos en este ejemplo, por ejemplo, en el del taladrado. En el del taladrado que vimos aquí, donde mi función, ¿verdad?, de densidad es 20e a la menos 20. Y mi x puede agarrar valores de 12.5 en adelante. Entonces, dicho esto, ¿qué pasa cuando x es menor que 0? Pues como la variable aleatoria ahí no participa, pues mi función de densidad de probabilidad es igual a 0 también. Y es lo que tenemos aquí, miren. Todo aquí es 0. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, era disculpen. Desde cuando x es menor a 12.5, mi variable aleatoria del taladrado no tiene valor. Entonces todo esto es 0. ¿Qué pasa cuando x, mi variable aleatoria, es 12.5, 12.6, 12.7? Pues ahí ya tiene valor o ya participa mi variable aleatoria. Entonces, ¿cómo sería la función de distribución acumulada? Pues yendo al ejemplo que vimos aquí, ¿verdad? Sería hasta x, el límite superior, ¿verdad? Que sería entonces, aquí está. Como todo lo anterior aquí, pues es 0,
¿verdad? Este menos infinito pues no se toma. O sea, la definición dice que es de menos infinito a x, pero como ya vimos que de 12,5 para atrás es 0, pues entonces mejor tomamos el 12,5, del 12,5 en adelante. De 12,5 a x, por mi función, que ya dijimos que es 20 por e a la menos 20, resolvemos esta integral. Ya dijimos aquí que, pues, cómo se resuelve, el 20 se sale de la integral, del exponencial, pues ya habíamos dicho cómo quedaba, ¿verdad? Y básicamente, pues nada más es la evaluación, miren, de 12,5 a x. Si ustedes hacen esta evaluación, pues les va a quedar 1 menos e a la menos 20 por x menos 12,5. ¿Sale? ¿Y esto dónde sería? Pues esta gráfica de esta función de aquí, pues sería esta de aquí, esta curva. ¿Sale? Y aquí pues, pues sería entonces este resumen, miren. Cuando x es menor a 12,5, todo es 0. Cuando x es mayor o igual a 12,5, tenemos esta expresión de aquí. ¿Sale? Y es esta función de aquí, miren, esta curva, esta curva, esta curva. Va a seguir creciendo, 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 pues hasta llegar al 1. ¿Sale? Entonces, pues es así como quedaría pues este ejemplo, ¿no? Entonces, ya vimos función de densidad, ya vimos función de densidad acumulada. Ahora vamos a ver un concepto, miren. Este concepto es el de la derivada. Para ver este concepto, voy a regresarme un poco a esta parte. Fíjense, ¿qué sucede? Aquí me dice, mi función de distribución acumulada es igual a la integral de mi función de distribución. ¿Qué pasa si yo derivo aquí y derivo acá? La derivada aquí me va a anular esta integral y me va a quedar nada más la función de distribución. ¿Y aquí qué me va a quedar? La derivada de la función de distribución acumulada. ¿Y qué fue lo que obtuve? Pues obtuve esta propiedad. La función de distribución es igual a la derivada de la función de distribución acumulada. Fíjense, entonces si a mí pues me da una función acumulada, yo la derivo, voy a obtener mi función de distribución. ¿Sale? Entonces recuerden que la función acumulada, si yo le doy un valor de x, me va a dar como resultado todas las probabilidades anteriores. Y la función de distribución, si yo le doy un valor a x, me va a dar pues la probabilidad de ese valor. ¿Sale? Que bueno, aquí no sería más bien el valor, aquí sería más bien el rango, ¿no? Y bueno, siempre y cuando exista la derivada, pues obviamente, ¿no? Vamos a ver entonces en este ejemplo. Dice, el tiempo necesario para completar una reacción química está aproximado por la función de distribución acumulada. Me dice, la función de distribución acumulada es igual a 0 cuando x es menor que 0 y cuando x es mayor o igual que 0 es esta función de aquí. Me dice, calcula la función de densidad de probabilidad de x. ¿Qué proporción de las reacciones están completas en 200 milisegundos? ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a derivar esta expresión de aquí. Al derivarla, pues sabemos que la derivada de 1 es 0, la derivada de menos c, ¿verdad? A la menos 0.01x. ¿Cómo es la derivada? Hay que derivar el exponente, menos 0.01x, la derivada es menos 0.01. Ese menos 0.01 se baja aquí multiplicando y me va a quedar 0.01 positivo. Y lo demás se pasa igual, e a la menos 0.01x, ¿sale? Listo, ya derivé. Entonces, esta derivada, pues ya es mi función de densidad de probabilidad. Fíjense que aquí lo puse con F mayúscula, que es el acumulada,
y aquí lo puse con F minúscula, que es el normal. ¿Qué sigue de aquí? Me dice, ¿qué proporción de las reacciones están completas en 200 milisegundos? ¿Sale? Entonces, de las reacciones, a mí me interesa saber la probabilidad de que las reacciones estén completas en 200, ¿sale? Puede ser poco menos, puede ser menos, 100, 150, 180. El chiste aquí es que no sea más de 200. Y bueno, ¿esto qué sería? Pues sería evaluar en 200, ¿verdad? Que sería 1 menos e a la menos 2, es decir, estamos evaluando aquí, ¿sale? Acuérdense que al evaluar aquí, estamos obteniendo el acumulado, o sea, de 200 para atrás. Si lo evaluáramos aquí, pues estaríamos obteniendo nada más el de 200, pero bueno, 1 menos e a la menos 2 me quedaría, al sustituir 200 aquí en x, esto me quedaría 0.8647, ¿sale? Y bueno, pues eso sería la respuesta a esta pregunta. Después, ¿qué me dice aquí? Una definición, fíjense, es otra ya definición sobre la media. Acuérdense que en cada distribución vemos la media y la varianza. La media y la varianza. ¿Qué pasa con la media? ¿Se acuerdan que la media, cómo se calculaba? Si yo tenía una tabla de más o menos, déjenme ver, vamos a dejar un poco. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que me daba la tabla así, normal? Me daba aquí X, ¿verdad? Y aquí, pues, me daba F de X. Y si a mí me daba aquí, pues, una tabla, ¿verdad? 0, 1, 2. Y abajo me daba, no sé, 0.1, 0.4, 0.2. ¿Cómo se calculaba la media? Pues era nada más multiplicar la variable aleatoria por la probabilidad de esa variable aleatoria. Y era sumar todo, sumar, sumar, sumar. Pero como ya dijimos que en variable aleatoria continua no vamos a sumar, sino que vamos a integrar, pues esa suma que vamos a hacer la vamos a convertir en una integral. Es por eso que la definición, si ustedes lo ven, la definición dice, la media se denota como e de x igual a mu sub x, que es igual a la integral de menos infinito a infinito de x, que es mi variable aleatoria, por fx de x, que es mi, mi probabilidad, mi función de densidad de probabilidad de x, ¿sale? Entonces aquí ya no es sumatorio, ya es una integral. Y luego me dice, la varianza de x, ¿cómo la calculábamos? ¿Se acuerdan? Pues hay que recordar otra vez. Sacábamos la media de toda mi distribución. Esta media pues era e de x. ¿Y qué era lo que hacíamos? Cada dato era dato menos la media. Y luego lo elevábamos al cuadrado. Más dato menos media elevado al cuadrado. Pero se multiplicaba por la probabilidad, ¿se acuerdan? Es dato menos media elevado al cuadrado por la probabilidad. Dato menos media elevado al cuadrado por la probabilidad. ¿Sale? Pero aquí no va a ser una sumatoria, también va a ser una integral. Y es lo que tenemos aquí. La varianza v de x es igual, también se denota como sigma cuadrada sub x, y esto es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito del dato menos mi media elevado al cuadrado por mi función de densidad de probabilidad. ¿Sale? Y pues básicamente así es como sería, así es como quedaría. Luego dice, asimismo, la desviación estándar, pues ¿qué sería? Sería la raíz cuadrada
de la varianza. Entonces primero hay que sacar la varianza y luego le sacamos raíz y eso sería la desviación estándar, ¿sale? Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver si yo tuviera lo siguiente. Para la medición de corriente en el alambre de cobre del ejemplo 1, por ejemplo, ¿cómo sería la media? La media sería, acuérdense que en el alambre de cobre, en el ejemplo 1, nos decía que f de x era igual a 0.05. Entonces, aquí sustituimos 0.05. Y como es una constante, ¿qué le hacemos? Lo agarramos y lo sacamos. 0.05, miren, aquí está. Y me va a quedar x de x. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues nada más, hay que resolver la integral. La integral de x, si ustedes se acuerdan, es x cuadrado entre 2. Aquí está, miren, x cuadrado entre 2. Y lo último sería evaluar de 0 a 20. Ya saben cómo evaluar. Primero el 20 lo sustituyo en lugar de la x. El resultado que me dé, le pongo menos. El 0 lo sustituyo en lugar de la x. Sería 0, ¿verdad? Y esto pues me daría 10. ¿Sale? Y esta sería la media. La varianza pues se hace exactamente igual. Nada más sustituyo la función, ¿verdad? 0.05, que es en este ejemplo 0.05. Esta función, como es una constante, la puedo sacar de la integral. Aquí está, miren. Y nada más resuelvo x menos 10 al cuadrado de x. ¿Sale? Esto pues por ahí ya sería cuestión de recordar un poco sobre las integrales, cómo resolvíamos esto, ¿verdad? Esto, si recuerdan, era algo como de una integral de la forma de u a la n, ¿sale? La forma de u a la n de u. Esto pues básicamente sería la integral x menos 10 al cubo sobre 3, evaluado de 0 a 20. Y pues ya al final, pues nada más es sustituir límite superior menos límite inferior. Y esto me va a dar 33.3. ¿Sale? Aquí la cosa es que si x, ¿verdad? O sea, si f de x, vamos a suponer el ejemplo del taladro, que f de x ya es una función. Fíjense que cuando es una función, pues yo ya no puedo sacarlo de la integral. Tengo que resolverlo por partes. Tengo que integrar por partes. Integrar por partes es cuando tenemos dos funciones multiplicadas. ¿Sale? Y bueno, no vamos a ahorita entrar en detalles por partes. Ya sería, chequen en la tabla de integrales, pero pues básicamente es lo que se decía por ahí de un soldadito o no sé qué, por ahí. V, creo que es V menos integral de B de U, por ahí. Pues bueno, aquí nada más para ver el concepto, sería menos x por exponencial a la menos 20 por x menos 2 y medio menos un veinteavo por e a la menos 20 por x menos 12.5 evaluado de 12.5 a infinito. ¿Sí? Y bueno, pues aquí nada más sería evaluar infinito. Aquí pues sería 0, aquí también, menos la evaluación de 12.5. ¿Sale? Y bueno, pues al final lo que tendríamos sería 12.55. ¿Sale? Pues si se fijan, sería pues, para obtener el valor esperado aquí. Y por último, la varianza. La varianza, ¿cómo sería? Igual, x menos media al cuadrado, donde la media es la que ya habíamos calculado, 12.5, por fx de x, fx de x. Aquí pues vamos a hacer lo mismo, vamos a sustituir la función exponencial. Acuérdense que estamos tomando el ejemplo 2, es decir, el del taladro. Miren, aquí lo voy a revisar un poco. Aquí está la función, ¿sale? Y bueno, esto pues ya haciendo la integral, resolviendo la integral,
igual por partes, nos va a dar al final un valor de 0.0025, que sería más o menos el 0.25%. Bueno, no se quedan, es varianza, sí, 0.0025, está bien. Y bueno, si queremos sacar la desviación, nada más habría que sacarle la raíz cuadrada a este valor, no hay ningún problema, ¿sale? Bueno, pues hasta aquí sería el final de esta presentación. El objetivo principal pues era ver con lo que vamos a trabajar, digamos la introducción, ¿verdad? Y pues no se preocupen, si no entienden integrales, pues vamos a recordar aquí un poco, vamos a resolver algunas, no se preocupen por nada. Y pues no sé, creo que hasta aquí ya le dejamos por si tienen otras actividades. Si tienen un comentario, con gusto los escucho, sin ningún problema. Ok. Bueno, entonces, pues en estos días pues les mando sus calificaciones de sus exámenes, por si las quieren checar. Y pues nada, nos vemos hasta la siguiente. Déjenme ver aquí la conversación, creo que tengo V. Ok, dicen un valiente soldado vestido de uniforme. Sí, más o menos, ¿no? Yo nunca me aprendí eso, pero bueno. Bueno, pues nos vemos. Gracias por estar aquí. Les mando un saludo. Gracias, profe. A ver, ¿alguien habló por ahí? Gracias, profe, nos vemos. Ah, sí, gracias, ándale. Chao. Dale.